A ver si ahí estoy más iluminado, Ahí no sé. está, ahí se ve bien, se ve perfecto, vale. Ahí veía de fondo que tenés tapas de la Solo Basket, ¿es lo que tenés ahí atrás? Hay el número uno de Solo Básquet. Y después hay tapas del gráfico, de Mundo Deportivo, porque esto habíamos armado una especie de escenografía para un proyecto que al final nunca ni siquiera hicimos la prueba y quedaron ahí pegadas. Esto es el quincho de mi casa y como es un lugar que no se usa habitualmente, salvo ahora en cuarentena un poco a la fuerza, Claro, bueno, ahí me sirvió por lo menos para no salir con una pared lisa atrás. perfecto, ni que hubiese estado armado a propósito. Ale, ¿sabés ¿Me qué? escuchás bien? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Sí? Ahí, ahí los chicos que nos están escuchando, ahí nos irán diciendo cómo se ve, cómo se escucha. Por ahora estamos bien. Y mientras, bueno, ajustamos eso, sabés que ayer te manda saludos el doctor Corbalán. Ayer lo fui a ver y bueno, tenemos gente en común. Él, bueno, mucha gente del club que él conoce. Y bueno, charlamos de básquet y le comenté lo que estábamos haciendo, lo que monté que íbamos a hablar con vos y me dice, mandale saludos. Me dice que él te atiende a vos, a tu madre, bueno, nada, que te conoce hace muchos años. Sí, sí. Mirá, yo lo conozco, él a mí me conoce desde que yo empecé a hacer periodismo, pero yo lo conozco a él desde que jugaba al básquet, Claro. a mitad de la década del 70, lo vi jugar en Platense, en Comunicaciones, del viejo torneo de Capital Federal, ¿no? Exactamente, eso. Y un Sí. poquito también me quería meter en eso. Primero, consultarte, cómo era el Alejandro Pérez jugador? ¿Qué clase de jugador era Alejandro? Bueno, yo jugué en San Andrés, empecé a jugar en el año 74, a mitad del año 74, y jugué en San Andrés hasta los primeros meses del 84, cuando empezaba la transición de la liga, y bueno, ahí ya San Andrés armó un equipo importante para ir a jugar un torneo, el máximo torneo del país, entonces me di cuenta que ya no había lugar para mí, y jugué 3 años más en 3 de febrero Ah, claro, ahí que en el 11. arrancamos jugando en la primera C, salimos campeones en la C, ascendimos a la B, digamos el primer año, el segundo año salimos segundos de la B y ascendimos a la A, con Racing me acuerdo, y jugué un año en la A y después dejé porque, porque ya había empezado, ya estaba había estudiado periodismo y no me parecía, viste, que no podía estar en los dos lados, tenía que optar uno y la verdad que el periodismo me gustaba más. Y siempre digo que me sorprendió cómo, digamos, desde el 74 hasta el 86 inclusive que jugué, el básquet era todo, ¿no? Y, y vivía para jugar al básquet de chico, adolescente, joven, porque dejé de jugar cuando tenía 23 años recién Ah, cumplidos. muy pibe. Y, y la verdad que nunca lo extrañé, nunca extrañé el jugar. Si me decís de hacer deporte, nada me gusta tanto como jugar al básquet, Claro. pero nunca extrañé, nunca tuve el deseo de volver a jugar. Y sí reconozco que de la época que jugué, me quedaron un montón de contactos que después me sirvieron mucho para cuando empecé a trabajar Claro. porque yo estuve en un par de selecciones de Capital Federal, en una tuve la suerte, eso fue suerte, de que el entrenador fuera León Nasnudel, Ah, mira vos. entonces me generó una relación con él digamos que siempre la mantuve, porque además como mi viejo fue dirigente de San Andrés durante algunos años, él tenía relación con León y bueno, y un montón de jugadores en su momento con los que yo tuve relación por mi viejo o por mí y después me sirvieron mucho para cuando empecé a trabajar, ¿no? Claro. Eso. En esa época, ¿qué percibías de León en esa época? Porque imagino que vos lo tuviste antes del León que todos conocimos, ¿no? Sí, mirá, yo me acuerdo, nosotros fuimos a jugar un campeonato argentino
Tucumán y Catamarca. Y me acuerdo que estábamos todos concentrados como si fueran un polideportivo, todas las delegaciones, en Tucumán, en la subsede de Tucumán. Y hacíamos lío, ¿viste? Fue el primer campeonato argentino de cadetes, fue febrero del 79. En el equipo estaba Hugo Belli, el Burro Cribaro, de muchachos que llegaron a jugar en la liga. Fabián Enol, el hermano más chico de Carlos, que fue presidente de la Federación de Capital, y hacíamos lío. Entonces León, para que no hiciéramos lío, a un grupo de los más revoltosos nos llevaba con él a la noche después de cenar. Entonces él nos sentaba a nosotros en una mesa, nos pedía una gaseosa y nos dejaba ahí. Y él estaba horas y horas con tipo hablando de básquet. Y yo los escuchaba, claro, sin conocer lo que era el personaje Leonard Nudel. Yo lo conocía como el entrenador de Ferro, un tipo súper conocido, pero no mucho más que eso. Claro, y después con el tiempo, ya en mi tarea periodística, ahí me cayó la ficha de que el tipo lo que hacía era hablar de la necesidad de la creación de la liga, y donde iba le trataba de comer la cabeza. Y esto también me lo contaba mi viejo, porque mi viejo fue a ver ese torneo. Entonces León, cuando lo veía ahí, mi viejo estaba solo, lo invitaba a la mesa y hablaban de básquet y de la importancia de crear un torneo nacional a lo largo de todo el año. Y eso realmente, después con el tiempo me cayó la ficha de lo que hacía el tipo, y después ya así, cuando empecé con el periodismo, ya sí ahí lo veía lo que hacía. Claro. Como aún después de creada la liga, el tipo le seguía comiendo la cabeza a los dirigentes acerca de qué había que hacer para mejorarla. Un tipo que estaba 10 años adelantado al resto de los mortales, del básquetbol argentino al menos. Eso te iba a decir, ¿no? Como ya bastante tiempo antes él ya tenía esa idea, digamos, y ese proyecto a futuro. Mirá, yo por lo que investigué, a mí me gusta mucho bucear en la historia del básquetbol argentino, y por lo que pude buscar, yo lo encontré en el año 67, 17 años antes de la creación de la liga, declarando en el gráfico que el problema del básquet argentino era que no tenía una liga nacional. Increíble. Que la estructura competitiva, increíble. Fue después de los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 67. Claro. El entrenador había sido Casimiro González Trilla, que era su maestro. León siempre dijo que su maestro fue don Casimiro. Y entonces la revista El Gráfico cubrió esos Juegos Panamericanos no con un especialista de básquet, lo cubrió con uno que hacía todos los deportes. Entonces el tipo, Argentina, los resultados no fueron buenos y le pegó. Entonces León saltó a querer, digamos, un derecho a réplica de una crítica que no le habían hecho a él, pero él decía que era injusto criticar a ese entrenador y a esos jugadores, que ese entrenador y esos jugadores no eran responsables, sino que eran víctimas de la mala estructura del básquet argentino. Increíble. Una mente brillante, adelantada a su tiempo, un crack de esos irrepetible que lamentablemente uno extraña hoy más que nunca, ¿no? Sí. Yo siempre digo que esto es como en la vida. Si vos, cuando no tenés plata, cuando sos pobre, tenés que tener gente que te guíe sobre el buen camino a seguir, porque si sos pobre, por ahí te podés desviar si no tenés buenos consejos, una buena educación. Y pasa lo mismo cuando tenés. Cuando tenés mucho, tenés que tener a alguien que te aconseje, porque si no, por ahí haces macanas, ¿viste? Teniendo mucho. Y me parece que es lo que le pasó al básquet argentino. Lo tuvimos a León cuando no teníamos nada, y cuando tuvimos mucho, también lo hubiésemos necesitado, porque él nos hubiese dicho: todo esto que ganamos hay que invertirlo acá, hay que ir por acá.
Hoy yo siento que es más necesario que en otra época. Eso después, un poquito más adelante, quiero volver a esto que me comentaste, porque para hablar un poco más de la liga, ¿no? Y bueno, y de todo lo que acarrió el 2002 para acá, en cuanto a logros, por así decirlo. Pero bueno, antes te quería consultar, Ale, ¿qué significó el Club San Andrés para vos, el barrio? Nosotros somos un club de barrio, como vos sabés, y bueno, siempre los profes están en constante tratando de nada, llevar a los chicos para el sentido de pertenencia, lo que significa un club de barrio y demás. Para vos, no solo tu carrera de básquet, sino tu carrera profesional, ¿qué significó el Depor en vos? Todo porque eh, creo que voy a decir algo que ustedes, sobre todo, me van a entender. Es lo que te hace amar esto, es lo que te hace amar este juego. Todos estamos alrededor de este juego porque lo amamos, de eso no tengo duda. Cada uno a su manera y cada uno desde el lugar que le toca. Algunos como entrenadores, otros como dirigentes, otros a determinada edad tienen la suerte de jugarlo, ¿no? Y otros simplemente mirándolo, lo disfrutan, lo viven como espectadores. Y otros tenemos la suerte que, pasado la época de que jugamos, podemos seguir relacionados a él como periodistas. Pero todos queremos a este juego. Y yo estoy convencido que por la estructura social que tiene la Argentina, el club es una célula fundamental en el funcionamiento social del país. Y nosotros todos, ustedes y yo, queremos a este deporte gracias al club de barrio. Entonces, eh, yo creo que hasta el último día de mi vida le voy a estar agradecido a San Andrés que me hizo conocer este juego y que me lo hizo querer. Porque San Andrés, que es un club totalmente comparable con Imperio, son clubes donde la actividad principal, la que los identifica, es el básquetbol. Y ahí, no sé cómo será ahora, supongo que será más o menos parecido, pero en nuestra época, de lo único que se hablaba era de básquet. O sea, no había otra cosa. Entonces, de tanto estarle encima, de tanto vivirlo, de tanto ver los partidos de tu club, y cuando no había partido de tu club, ibas a verlo de los clubes cercanos, porque no había otra cosa que hacer y porque queríamos ver básquet. Queríamos ver básquet. Entonces, es imposible no amar esta actividad cuando la vivís así, y eso te lo da el club. Yo siempre lo hablo ahí con Aníbal, que está dando vuelta ahí, por quien tengo un gran aprecio, que yo vi el título juvenil de Imperio con él, que era la figura del equipo, con Berry, con Balboa. Los vi jugar y ganarle a IPF la final esa en San Andrés, repleto de gente, y nosotros, que no teníamos nada que ver ahí, y nosotros siguiendo el partido, porque venían dos clubes a jugar ahí la final del campeonato de juveniles, los muchachos más grandes, y nosotros lo disfrutamos como si hubiésemos estado en la Copa William Jones, ¿viste? Porque no, primero que no había muchas de otras cosas, y porque se disfrutaba de esa manera, y disfrutaba de lo tuyo y de lo del otro también. Entonces el club es lo más grande que hay, el club es lo más grande que hay. Además, Ale, también tuviste la suerte de estar en un... Vos, si bien sos de San Andrés, pero muy cerca tenés 3 de febrero, Ballester, Las Heras. Es una zona muy importante en cuanto a clubes de barrio también. O sea que un poco, digamos, esa zona es muy importante a nivel básquet de capital. En cuanto a cantidad de jugadores o cantidad de partidos y demás. Sí, ahora la cosa se ha nivelado. La época en la que estaba yo, San Andrés claramente estaba por encima de los otros clubes porque en aquel momento la estructura competitiva era diferente. Primera A y Primera B jugaban un torneo en inferiores y Primera C y Primera D otro torneo. Entonces nosotros, como San Andrés nunca estuvo por debajo de la B y los otros equipos siempre estuvieron entre la C y la D, nunca nos cruzamos. Pero sí lo que yo veía era que en aquel momento, cuando San Andrés claramente era el foco generador de jugadores más importantes de la zona, ahora la cosa, insisto, se ha nivelado mucho y a lo mejor algunos de los otros clubes trabaja mejor que San Andrés, es muy factible que así sea, pero en aquel momento no, y San Andrés después proveía
de muchos jugadores que por el nivel que tenía San Andrés no le alcanzaban, nos terminábamos yendo. Yo fui uno de ellos, que me jugué 3 años en 3 de febrero, que la pasé bárbaro, no fue muy bien, pero además la pasé bárbaro, conocí gente maravillosa a la que hoy sigo queriendo. Entonces nutríamos a otros, San Andrés nutría a otros clubes de la zona y todos iban para arriba, ¿no? Entonces es cierto que es una zona basquetbolera, ¿no? Una zona donde este deporte, la verdad que gusta, es un deporte seguido por mucha gente. Yo por acá, yo vivo en Villa Ballester, y cada 2 por 3 veo pasar pibitos y chicas ahora en este último tiempo también con camisetas de básquet, con zapatillas de básquet, que juegan en alguno de los clubes de acá de la zona, y eso para mí es lo mejor que hay. Es increíble. Ale, ¿cómo viviste también, imagino que de otra manera, el hecho de ver a San Andrés en la liga, de verlo campeón, y de ver a los monstruos, porque vos llegaste a ver obviamente a Gaby Cocha, me imagino muy joven, a Ariel Bernardini, bueno, agarraste, digamos, no solo que era tu club, sino que lo viste también en Liga Nacional. ¿Qué gustito, tuvo un gusto adicional eso para vos? Mirá, el título de la Liga de Transición del 84, por supuesto que fui a ver el último partido, no fui a ver uno de los de la clasificación porque había sido mi cumpleaños, digamos, de los 3 partidos de la final, uno creo que fue mi cumpleaños y no pude ir, pero sí fui a ver el tercero y el definitivo, y como corresponde me di la vuelta olímpica festejando el título de San Andrés. Lo que pasa que después yo ya al año siguiente, al otro, empecé a hacer periodismo y, y ya, digamos, eso me hacía ver que yo no podía ponerme la camiseta de San Andrés, tenía que ser lo más objetivo posible. Por supuesto, dentro mío quería que San Andrés le fuera bárbaro, que saliera campeón, pero el hecho de ser parte digamos, de cumplir una función en la cual es fundamental, si bien después podemos discutir, la objetividad no existe, pero hay que tratar de ser lo más cercano a un periodista objetivo, y trataba de cumplir con eso. Entonces no me embanderaba, pero sí disfruté porque lo vi jugar muy bien a ese equipo que dirigió León. La época que León dirigió San Andrés fue espectacular. Yo trabajaba en la revista Solo Básquet y siempre trataba de rajarme un rato antes de la revista, y antes de ir para mi casa, como yo todavía en esa época vivía a 2 cuadras del club, pasaba por el club, charlaba un rato con León, que era como hacer un curso gratuito. Imagino. Era hacer un curso gratuito con León, era una cosa espectacular, y de ahí me iba a mi casa. Entonces ese año, que San Andrés hizo una muy buena campaña, que tuvo creo que una racha de 14 partidos seguidos ganados, y ahí lo pude ver a Bernardini, que tuvo una temporada extraordinaria ahí en San Andrés, y la verdad que lo disfruté. Ese sí lo disfruté, además por la presencia de León, ¿no? La presencia de León era un atractivo Me especial. imagino. Me imagino. Ale, además vos también agarraste una época donde el torneo de Capital era fuertísimo. En ese entonces no teníamos tres categorías nacionales, o sea, estaba Liga Nacional, y en ese momento, si no me equivoco, no sé si llamaba TNA también, pero no teníamos una Liga B. Entonces, quien ganaba el torneo Capital, bueno, tenía una plaza ahí. ¿Qué te acordás de esos torneos? Porque eran, ahí en el club está o sea, el Imperio ganó en el 92 una final contra Corobara muy, muy, muy famosa, que bueno, que después obviamente por un tema de estructura no pudo jugar lo que sería el TNA, pero ¿qué recordás? Porque pasaron extranjeros que han jugado liga, Steve Anderson jugó en el club, bueno, extranjeros muy, muy importantes. Mirá, yo me acuerdo que sí, estaba la Liga A, se la llamaba Liga B, después se la cambió por TNA, y el tercer nivel eran los regionales. Entonces, yo llegué a jugar en el año 85 un regional para ascender a la B, y en el ámbito de Capital Federal, con todos equipos de Capital Federal. Y me acuerdo que nos eliminó Gimnasia Esgrima La Plata, que después ascendió a la Liga B ese año, y al año siguiente o 2 años ascendió a la Liga A. Así que, digamos, esa era la estructura. Había 2 categorías nada más, Liga A y Liga B,
y los regionales. Lo que pasa que fue poco tiempo después, creo que fue 88 y 89, que ya la situación económica se había puesto muy, muy complicada. Bajaron los extranjeros de la liga, los de la Liga A pasaron de 2-1, y no me acuerdo si en la Liga B sacaron los extranjeros o dejaron uno solo también. Entonces hubo muchos de los jugadores que estaban conmigo en Capital Federal, ascendieron, digamos, encontraron huecos en la Liga B, que ya era algo superior, porque casi que pasabas a ser un jugador profesional, porque jugando en la Liga B, con todos los viajes que había que hacer, prácticamente que te tenías que dedicar por un sueldo menor, por supuesto, que los de la Liga A, pero pasabas a ser casi un jugador profesional por todo el tema, que te la pasabas viajando por todo el país. Entonces, muchos de los muchachos que eran de mi camada dieron el salto, la gran mayoría, a la Liga B. Pero recuerdo que el torneo de Capital, yo con 3 de febrero jugué uno en la C, uno en la B y uno en la A. Y el último, el del 86, fue justo, no participó de ninguno de los equipos de la liga, porque ese año salió la resolución de que tenían que optar, o jugaban la liga o el torneo de Capital, por supuesto. Todo, Ferro, San Andrés, River, los que estaban en ese momento en la liga, se fueron a jugar la liga y no presentaron equipo ahí en el torneo de Capital Federal. Pero igualmente en aquella época, me acuerdo, estaba Boca, de Boca que tenía 2 extranjeros en el torneo de Capital Federal. Eran torneos muy, muy competitivos, ¿no? Recuerdo eso. Sí. Ale, ¿te acordás ya en tu etapa profesional de periodista, cuál fue tu primer relato de la selección argentina? ¿Tenés, imagino que lo debes ubicar, para ver si nos podés contar? Fue la primera vez que relaté, fue un torneo, un cuadrangular acá en Capital Federal, un triangular, que jugaba Rusia y un equipo universitario de Estados Unidos, y que la selección argentina, eso fue para la televisión pública, en aquel momento Canal 7 era, todavía no era la televisión pública, pero es lo que hoy es la televisión pública, y Argentina lo utilizó de preparación para el Mundial de Canadá, el Mundial de Toronto del 94. Después no hice más nada hasta que en el 98, ya sí estando en ESPN, la primera transmisión que hicimos fue un Argentina-Polonia, que fue el debut no oficial, pero en un amistoso, pero sí con la camiseta de la selección argentina, de Ginóbili. Claro, no. Entonces Ginóbili fue su primer partido con la camiseta de la selección, un partido amistoso en Olavarría. Hizo 2 partidos contra Polonia, ahí en Olavarría, Argentina. Y esas fueron las 2 primeras transmisiones que hicimos de la selección. Y ya al año siguiente, eso fue 98, en el 99 ya empezamos con los torneos oficiales, ¿no? Sudamericanos y ese tipo de cosas. Qué privilegio, ¿no? Verlo debutar a mano, obviamente. Hoy en el tiempo, 30 años después, imagino que bueno, que tuviste la chance de tener a León en un juvenil, en un cadete, y después pudiste verlo debutar a mano oficialmente. O sea, eso, digamos, que toma mucho más valor hoy, años después. Sí, porque además siempre los muchachos de la generación dorada, mucho con los que uno tiene más confianza, en mi caso también sumo a Marcelo Nogueira porque andábamos siempre juntos, por distintas coberturas. En la época de la televisión ya ellos estaban más o menos consolidados, pero los conocíamos a ellos desde las selecciones de cadetes juveniles. Yo en Clarín he ido a cubrir varios torneos de categorías menores donde participaban todos estos muchachos. Entonces todos ellos siempre dicen que, digamos, nosotros los conocemos de potrillo, ¿no? De bien chiquitos, porque los empezamos a ver en esos torneos de categorías menores. Claro. Y la verdad que fue lindo verlos cómo evolucionaron y cómo de esos chicos que prometían y que uno los veía que jugaban bien, a convertirse varios de ellos en estrellas
del básquet internacional, ¿no? Eso es sorpresivo. Ale, un año antes, en el 97, vos cubriste, ¿no?, el Mundial Sub-22 en Australia, si no me equivoco. O sea que vos ahí pudiste ver... Ahí se cortó, a ver. Ahí Ahí. estamos bien. A ver, vamos de vuelta. Ahí está. Te Sí. comentaba que en el 97, un año antes, vos cubriste el Mundial Sub-22 en Australia. O sea que ahí ¿qué viste? Porque ese equipo estaba Pepe, estaba Manu, estaba Victoriano. ¿Qué se veía de ellos en ese momento? ¿Qué podías ver? ¿Un proyecto y nada más? ¿O qué sentías de tu experiencia, no? No, no, lo que yo sentía y como yo soy amigo personal de Julio Lamas porque los dos nos criamos en San Andrés, tenemos casi la misma edad, o sea que jugamos mucho en las categorías inferiores del club, entonces nos conocemos, somos amigos desde antes que él fuera el entrenador que es y yo el periodista que soy. Y a partir de esa confianza yo le decía, che, estos pibes juegan diferente, estos pibes tienen algo distinto. Yo de entrada, a veces, viste, no podés determinar enseguida qué, pero yo veía dos cosas, que defendían con una agresividad que yo nunca le había visto a un jugador argentino, defendían agresivo con el físico, ¿no? Porque estos pibes se habían trabajado mucho la parte basquetbolística y la parte física también habían trabajado mucho, entonces vos lo veías que esa fortaleza física la volcaban en la tarea defensiva y eso para mí fue lo primero que noté, digo, porque aparte no era uno, eran todos, algunos con mejor calidad, otros no tanto, pero todos tenían algo en la parte defensiva que yo no había visto nunca. Y después lo que me gustaba, que en ataque tenían paciencia. A la pelota, viste, está bien, eso también tenía que ver con la idea de juego de Julio, que eso yo lo conocía, pero yo veía que los tipos no se apuraban y si había que dar un pas, si veían que el reloj venía, viste, corriendo y que los empezaba a apretar, los pibes no perdían la paciencia hasta que encontraban un buen tiro y en eso me daba cuenta que eran diferentes, viste. Claro. Por supuesto, jamás me imaginé que iban a llegar a donde llegaron, ¿no? Y que nos iban a llevar al básquet argentino a donde nos llevaron. Pero vos veías que eran diferentes. Yo había estado en el clasificatorio para ese mundial que se hizo en Puerto Rico en el 96 en Caguas. Y había estado ahí. Y de un año a otro, por ejemplo, en Caguas, ¿viste? Porque todo parece que a Ginóbili lo descubrieron cuando Ginóbili era mini. Pero en esa selección del clasificatorio, Ginóbili, si no era el último jugador, era el anteúltimo. Mirá vos. Y nadie se cortaba las venas porque Ginóbili no jugaba. Jugaba poco, no se destacaba y nadie protestaba por eso. Claro. Yo me acuerdo en ese torneo de Puerto Rico, un scouting de Filadelfia, de la NBA, decía, ¿cómo puede ser que no esté en el equipo Gabriel Riofrío, pobrecito el chico que murió jugando al básquet, ¿no? Y la preocupación, uno de los jugadores que habían ido a ver los equipos de la NBA era Riofrío, y a Ginóbili no lo tenía nadie en cuenta. Un año después nada más, Ginóbili la rompió en 50.000 pedazos en el Mundial y ya era el jugador al que ya la mayoría le había puesto los ojos encima. Cuando un año antes era Oberto, que Oberto siempre fue destacado, y el año anterior lo buscaban todos a Victoriano. Claro. El jugador era Victoriano, y del flaquito narigón de Bahía Blanca nadie decía nada, y un año después la rompió, y 2 años después ya estaba en Europa. Claro. O sea que... Sí. Viste, la vuelta de la vida, cuando se trabaja con chicos jovencitos, es muy fácil equivocarse. Por eso hay que ser prudente, porque viste, ya el nuevo Ginóbili, ya vimos varios que nos decían, este es el nuevo Ginóbili, este es el nuevo Ginóbili, y por ahora no apareció ningún nuevo Ginóbili. Nada, y Ale, ahí retomando en el 98, se da el Mundial de Grecia, y que ahí entra Manu y Pepe, entran a una selección que
bueno, que era una generación anterior, que ya venían tiempo jugando juntos, y se suman también a Oberto, ¿no? Ahí lo escuchaba en una nota que le hicieron a Julio Lamas, si no me equivoco, es el ciclo entrenadores con Oveja Hernández, que él decía que cuando Manu y Pepe entraban a cancha, el equipo como que levantaba en intensidad, ¿no? Ellos fueron como los más chicos, pero como que ahí Julio se dio cuenta que el equipo, ¿no?, levantaba un poco el nivel. Ahí eso, vos, en el 98 ya lo veías un poco más armado? A ambos Manu tuvo mucho más participación que Pepe en ese mundial. Sí, a ver, yo tengo que ser sincero. Tampoco creíamos que esos pibes iban a salvar a la selección argentina. La selección argentina en ese torneo, los responsables eran otros y algunos dieron la talla y otros no. En ese torneo hubo varios de los que esperábamos que dieran la talla para llevar el equipo adelante y no lo hicieron. Y es cierto que yo la sensación que tuve era que cuando entraban estos pibes no alcanzaba para ganar en ese momento, pero que el equipo era otra cosa, que ya había unas maneras de jugar que eran diferentes, que, viste, esto vos sos pibe, pero yo lo veo con mis hijos. En muchas cosas ellos son distintos porque son de otra época y hacen las cosas de otra manera que se adapta a esa era, a esa época de la que son hijos. Ellos son hijos de esta época, no sé, de la parte digital, y manejan la parte digital, por más que yo quiera, 100 veces mejor que yo, sin proponérselo, porque naturalmente son producto de esa época. Y era más vinculada con los tiempos que empezaban a correr, ¿no? Y que nosotros en el básquet argentino empezábamos a descubrir. A mí me parece que todo lo que fue la década del 90 fue una época para el básquetbol argentino de descubrir el ámbito internacional. Fundamentalmente lo que pasó en el año 90, acá en el Mundial de Argentina, donde el equipo argentino fue un desastre, y un torneo que no dejó nada, pero lo único que dejó bueno, que nos marcó el camino, que si Argentina se quería involucrar en el ámbito internacional tenía que jugar como se había visto jugar en ese torneo, no la porquería que jugaba Argentina. Entonces, sobre todo los entrenadores y sobre todo con el cambio de entrenadores jóvenes, la aparición de muchos entrenadores jóvenes, Lamas, Hernández, el Che García, Fernando Duró, digamos, el grupo de los más veteranos dentro de los jóvenes, le imprimieron otra forma de jugar al básquet argentino y cada uno con sus características. Y me parece que después en esos 90, cada vez que Argentina competía internacionalmente, veía de qué se trataba la cosa y cuando tuvo los jugadores indicados para jugar de esa manera, fue cuando pegó el salto, ¿no? Claro. Me acuerdo, hablando de eso del premundial en Neuquén 2001, me acuerdo de haberlo visto, que ellos volaban realmente. Yo tengo muy presente ese torneo, ya con un cambio generacional absoluto, entero, en el plantel. Y recuerdo partido con Brasil ahí emergía Anderson Varejão, Nené, bueno, también una camada muy parecida a la de ellos, pero me acuerdo que ya en el 2001 ellos volaban. Ya ahí había un cambio físico muy, muy marcado. Yo creo que de la historia del torneo de las Américas, que empezó en el año 80, sacando los equipos de Estados Unidos conformados por jugadores de NBA, ningún equipo a lo largo de la historia del torneo, desde 1980 al 2017, digamos la última AmeriCup, nunca un equipo marcó tanta diferencia como ese argentino del premundial del 2001. Los pasó por encima a todos los rivales, los aplastó y además jugando un básquetbol lindo. Era un básquetbol sumamente efectivo, con el estilo mañano, que los tenía apretados. Se jugaba la pelota mínimo 18, 19 segundos, nadie la tiraba antes de tiempo. Pero claro, como eran todos pibitos que eran como potrillos desbocados, cuando los dejaban correr, como decís vos, volaban.
Entonces, te mataban en carrera y si jugaban estacionados, jugaban con una intensidad, con una agresividad que nunca habíamos visto jugar así acá en Argentina, y aplastaron a todos los rivales, no tuvieron ninguno que los incomodara a lo largo de todo el torneo, los pisaron a todos. Sí, a pesar de eso, yo jamás me imaginé que al año siguiente iban a hacer lo que hicieron en Indianápolis, ¿no? Yo no me lo imaginaba, pero sí te dabas cuenta que esos tipos jugaban a otra cosa y que les podía ir mejor o peor, pero esos tipos jugaban como se jugaba en el ámbito internacional. También es cierto que de ellos, de los 12, había 10 que jugaban en Europa. Entonces, digamos, era lógico que ellos mamaran en el día a día otro nivel, y como tenían condiciones, la selección argentina se vio favorecida por eso y ellos lo pudieron volcar en la selección. Claro. Ale, ¿sabés que hace un par de días escuché un podcast que está haciendo Nicola Provítola con Germán Beder, que ellos charlaban con Adrián Paenza, ¿no? Y Paenza decía algo de las casualidades, ¿no? Porque todos estos chicos emergen más o menos con una diferencia de 1, 2, 3 años y en distintas posiciones, ¿no? No es que todos salieron base, ni todos salieron escolta, ni todos salieron pivot o alero, sino que tenías 2 bases, 2 aleros, tenías al Chapu, o sea, jugadores en distintas posiciones en la misma generación. Acá uno de los profes del club pregunta, ¿cuál crees que fue el técnico que más los marcó a ellos? Si efectivamente fue Mariano, o como se habla de un inicio de Vecchio, que fue quien aparentemente les abre la cabeza, ¿no?, en cuanto a la competencia y a lo internacional. Yo creo que cada uno de los entrenadores, sobre todo entre Vecchio y Magnano, porque ya cuando llega el Oveja, ya la mayoría de ellos ya eran jugadores importantes, muchos ya eran estrellas, no sé, Ginóbili ya había sido campeón de la NBA 2 veces cuando asumió Oveja. Pero creo que fue importante Vecchio, más allá de que en las maneras, en las formas, en el profesionalismo, no me une nada a Vecchio, ni valoro casi nada de lo que hace extra basquetbolístico, pero sí fue valioso para trabajarlos mentalmente en que podían. Para mí, también, exagerando mucho, hablaba demasiado y había algunas cosas que no tenían fundamento. Pero bueno, se trataba de chicos jovencitos que estaban en esa etapa que son maleables, que son moldeables. Entonces, esos pibes, es cierto que después cuando hablabas con ellos, habían comprado ese discurso y yo me acuerdo varias veces de haber hablado con Victoriano y con Paladino, y vos decías, iban a jugar contra Estados Unidos, y ellos te decían, le podemos ganar. Y vos veías todos chicos universitarios, con una capacidad física notable, y ellos se tenían fe que le podían ganar. Pero no la fe absurda, una fe fundamentada con las posibilidades del equipo. Entonces yo creo que Vecchio fue clave en esa primera etapa como para hacerles creer que podían. Después me parece que sí, desde el juego en sí fue una mejora de Lamas con respecto a Vecchio, porque Lamas sí los hizo jugar un básquetbol europeo, a la Argentina, con las posibilidades argentinas, pero ya les hizo jugar ese juego de control donde si no estamos seguros la pelota no se tira, se selecciona bien los lanzamientos, hay que defender duro. Me parece que ya Lamas los hizo, y ellos se daban cuenta que Lamas, el discurso que le bajaba era el mismo que ellos recibían de Europa, cuando estaban en Europa. Y después Magnano fue el que, digamos, le dio el golpe de horno y sí tuvo una forma de conducir severa, estricta, que para esa edad de los chicos, no sé si hubiese servido eso 3 años después. Ya a lo mejor no hubiese servido ese sistema, pero a la edad que él los agarró, que todos eran pibitos,
pibe jovencito, era un buen sistema y bueno, y ese equipo funcionó. Yo creo que lo que vos decías, la suerte de que coincidieron en la misma época, que fueron de todas las posiciones, ahí está la suerte. Y después lo que le agregaron ellos fue una ética de trabajo, una capacidad de sacrificio enorme, inagotable, que los acompañó hasta el último día de sus carreras profesionales, a los que ya se retiraron, y a Scola lo sigue acompañando y por eso está jugando a los casi, después de 40 años sigue jugando. Y después fueron muy inteligentes ellos para saber por dónde había que ir, ¿no? Por dónde había que construir sus carreras, que entendieron que la selección argentina es intocable, con la selección argentina no se jode, prestigiaron a la selección no solo por los resultados, sino por cómo ellos se relacionaron con la selección. Estando o no estando en la selección, todos respetaron a la selección, que es lo más importante, porque es el equipo más importante del país. Ale, sabés que las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? Pero encontrás, que de hecho siempre lo hablamos con gente de básquet y demás, hacemos una comparación después del 2019, del Mundial del año pasado, entre esa selección y la del 2002, en cuanto a edad de los jugadores, en cuanto a recorrido, a coincidencia de que tenés gran cantidad de esos mismos jugadores jugando una Euroliga. ¿Vos lo ves de esta manera? ¿Ves mucha similitud entre ambos equipos? Sí, antes de contestarte, déjame un segundo para mandarle un gran saludo a Vito Alessandrini y a su papá, a Pablo, vale. Que están acá conectados, Pablo es un compañero de trabajo y un gran amigo al que le mando un gran beso a él y a su hijo. Sí, yo creo que hay muchos puntos coincidentes. Yo lo que creo es que lo que vivimos hace menos de un año atrás, nadie daba dos mangos por que viviéramos una situación de esa manera. Y yo digo, todo el miedo que muchos teníamos, si no es miedo, dudas, la incógnita de saber si en algún momento Argentina iba a vivir algo de lo que vivió con la generación dorada, que nos parecía imposible. Y lo hicieron estos pibes, lo volvieron a hacer con otras características. Creo que fundamentalmente con una conformación distinta a la del 2002. Acá había un veterano que en el 2002 no existía, porque Hugo Sconocchini era el veterano, pero un veterano joven. Veterano es Scola, que a los 40 años casi gana un título mundial. Y después creo que esta selección actual tiene un jugador que es increíble, que es Campazzo. Campazzo es una estrella internacional, no sé, me parece que es el mejor base FIBA del momento, no hay otro como él, es un jugador del máximo nivel, y bueno, y con un veterano rendidor y con una estrella mundial, te alcanza con otros muy buenos acompañantes para construir un equipo, me parece que este del 2019 tiene algunos puntos más débiles que aquel del 2000 tenía el equipo del 2002. En el equipo del 2002, el último jugador del equipo era Leo Gutiérrez, que era un crack, que es el tipo más ganador de la historia de la Liga Nacional. Y ese era el último jugador, ¿no? Yo el otro día, hablando con Mañano, le decía, vos tuviste suerte, porque entre el 2000, digamos, a tu gran trabajo, una dosis de suerte, cosa que él reconocía que era así. Yo le decía, en el 2004 vos mirabas así para el banco y tenías Montecchia, Delfino, Sconocchini, Scola, Herman. Era una falta de respeto casi, era una avalancha de talento, de calidad. Yo digo, ese fue el Dream Team argentino, ¿no? Porque claro, mirabas y había un equipo que te la regalo, era terrible. De hecho, muchos de esos jugadores salvaron a la Argentina en varios partidos, desde Montecchia, desde Scola, desde Herman. En esos Juegos Olímpicos los suplentes muchas veces trajeron las soluciones que el equipo necesitó. Entonces, aquel del 2002 me parece que era más equipo. Este fue un grupo más chico de jugadores
los que los que sostenían el equipo, el que sostenía el rendimiento. Y acá también lo que hay es, lo que hubo, al menos en China, fue un trabajo de Oveja Hernández y del cuerpo técnico fantástico. Argentina, desde lo táctico, desde los planteos, Argentina dio lecciones en todos los partidos, menos en la final, que se encontró con un cuerpo técnico igual o mejor y que le dobló el brazo. Pero en todo el resto de los partidos, ante los más pintados, el cuerpo técnico Argentina dio una lección de cómo se plantea, cómo se hace el scouting, cómo se plantea un juego, cómo se lo ejecuta. Entonces me parece que ahí se juntó un puñado más chiquito de jugadores, un buen trabajo del cuerpo técnico para que casi más dieran otro batacazo y estuvieron cerca de ser campeones del mundo. Ale, me hablabas de Campazzo. ¿Qué tema, no, Argentina con los bases? Porque te vas a la época que te vayas, Argentina siempre tuvo bases de muy alto nivel, de muy alto nivel. Vos que tenés sos más grande y bueno, sos periodista, tenés un conocimiento enorme. ¿Cómo se puede explicar esto, ¿no? De los bases en la selección? ¿Dónde se puede encontrar la explicación, si es que la hay, ¿no? Yo creo que primero porque hay una forma de jugar a la Argentina donde vos vayas a ver básquet al nivel que sea. Los argentinos queremos un base que conduzca, que ordene. En cuanto tenés un base desordenado, eso que decimos, los loquitos que corren, que no tienen freno, que juegan a la misma velocidad para adelante, para atrás, no nos gustan, en líneas generales, ¿no? Digo, en líneas generales no nos gustan, y nos gustan esos bases que conducen, primero que conducen, que generan juego para los compañeros y que lideran. Algunos por temperamento, otros por calidad, ¿no? No sé, Marcelo Milanesio tenía un temperamento que se notaba dentro de la cancha y Miguel Cortijo ni te enterabas que estaba. Y Miguel te decía, vení, es por acá, seguime a mí, hacé lo que yo te digo, que esto va a terminar bien. Por ejemplo, de dos que no son de hace tantos años. Entonces, creo que todas esas cosas hicieron que históricamente la posición estuviera bien representada. Y además porque en esto el que siempre habla de estas cosas es Menotti relacionado con el fútbol, ¿no? Que quieras o no, hay una tradición que hay que respetarse. Y si Argentina es un país donde siempre salieron jugadores habilidosos, que fueron líderes de sus equipos y que entonces, viste, salió Di Stéfano y después salió Maradona y después salió Messi. No es tan raro. Hay una tradición y en esta posición me parece que tiene mucho que ver con eso si arrancamos desde Ricardo Alix, el Beto Cabrera, el Tola Cadilla, Cortijo, Milanesio y todo este grupo de los que ya han estado en los últimos años. Claro. Ale, hagamos una cosa, porque no quiero que se me corte el video que tiene una duración. Si querés, cortamos y te vuelvo a llamar y para hacerte algunas consultas que tienen que ver más con el tema de NBA y bueno, todo este furor con The Last Dance, el documental de Michael Jordan. ¿Te parece? Sí, dale, vamos como antes. Dale, sí, exactamente igual. Mirá que ni me acuerdo cómo entré, pero bueno, vamos de vuelta. Vos subiste al vivo y yo te invito. Dale. Un abrazo.